¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, por favor, empecemos con las exposiciones del día de hoy. Hoy día le toca exponer a la vía nasal, vía óptica y vía oftálmica, ¿no? A ver, Centeno y Guamaní, por favor. A ver si no se encuentran. Entonces, continuamos con el siguiente grupo. A ver, el grupo de Cruz, por favor, Miss, para que puedan exponer, por favor, hija. ya me voy a compartir. Ya, listo. Miss, ¿la puede ver? Sí, hija, sí se aprecia. Ya. Ya pueden iniciar ya. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a exponer con mi compañera la vía óptica. E integrantes es Villegas Aquino Amy, Cruz Anaria Mariana Nicole, técnica de administración de medicamentos, docente Jacqueline Percano Macetas. Concepto de vía óptica. La administración de medicamentos por vía óptica es un término médico que se refiere a una aplicación de medicamentos en un conducto auditivo externo. Miss, un ratito. Ya, a ver, disculpen. La administración de medicamentos por vía óptica es un término médico que se refiere a una aplicación mediante un conducto auditivo externo. En la mayoría de casos, el fármaco
Aparece en forma de gotas y se utiliza por tanto para fines terapéuticos. Sin embargo, en ocasiones se utiliza pomadas de aplicación tópica con acción local de cobre en la zona sobre la zona alterada. Indicaciones. Una vez alineado, hay que instalar las gotas ópticas. Es importante no dirigir las gotas hacia la membrana del tímpano. 2. No debemos tocar el envase con el oído cerrado en el frasco de modo aséptico y evitando contaminación. 3. Aplicar presión con el dedo e indicado al paciente que se debe permanecer en la posición de cúbito lateral, con la cabeza inclinada con unos minutos, facilitando la absorción de fármacos aproximadamente 5 a 10 minutos, así como se puede apreciar en la imagen. 4. Desechar el material contaminado y retirarse los guantes. 5. Tenemos que lavarnos las manos. 6. Ayudar al paciente a colocarse en sentación, que es sentarse unos minutos y posteriormente en bipedestación. 7. Registros de la acción realizada de medicación de administración, dosis, horas, posibles reacciones del paciente. Contradicciones. Puede llegar a producirse molestias, incomodidad por la manera como se introduce el medicamento o por el lavado respectivo que se hace también en esta vía de administración. 2. Puede generar el aumento progresivo del dolor o de la molestia por el no saber cómo, de qué manera se debe administrar el medicamento por esta vía. Puede ser la irritación en la piel, limitada en las actividades de las personas. Le doy paso a mi compañera. Ventajas y desventajas por la vía de administración óptica. Una de sus ventajas es que se logra obtener un efecto local. También brinda analgesia de manera rápida. Remueve de forma sutil e indolora secreciones y cuerpos extraños. Logra brindar satisfacción inmediata luego de haberse realizado por vía óptica en el paciente. Sus desventajas son que puede llegar a producir molestias e incomodidades por la manera como se introduce el medicamento por el lavado respectivo a esta vía de administración. También genera el aumento progresivo del dolor o la molestia por el no saber cómo y de qué manera se debe administrar el medicamento por esta vía. Materiales. Los materiales que se utilizan para administrar por la vía óptica es el medicamento que puede ser en gotas o en pomadas, como está en esa imagen, también guantes de procedimiento, pañuelos desechables, gasas y apósitos. Siguiente diapositiva. Gracias. El procedimiento. Primero se realiza la asepsia, que es el lavado de manos, los 11 pasos, luego los 5 correctos. Entibiar el frasco entre las manos, frotándolo. Luego colocar al paciente acostado o sentado con el oído a instalar hacia arriba. Puede ser colocar al paciente en cúbito supino lateral, derecho o izquierdo, y si es sentado con la cabeza hacia un costado.
También tomar el pabellón y fraccionar hacia arriba y atrás. Posterior a la instalación, masajear el trago del oído suavemente y por último mantener la posición al menos 3 minutos y pasados esos 3 minutos ayudar al paciente a pararse. Ahora mi compañera y yo mostraremos unos videos de cómo se realiza el procedimiento, cómo realiza una técnica colocar la vía de administración de gotitas a una paciente y cómo otra paciente se realiza la administración ella misma. Voy a realizar la administración de medicamento por vía óptica. Mi nombre es Miriam Valdés Polanco. Voy a realizar la administración de medicamento por vía óptica. Primeramente nos realizamos el correcto lavado de manos, preparamos nuestro material y traemos a la unidad. Luego procedemos al colocado de guantes. Damos lectura a la hoja de medicación. Nos aseguramos que la paciente sea la correcta. Señora, ¿usted Eva Padilla Montenegro? Sí. Luego que el medicamento sea correcto y que no esté caducado. La vía correcta, la dosis correcta y la hora correcta. Luego aplicamos a explicarle el procedimiento a la paciente. Señora, yo le voy a realizar unas gotitas en el oído. Usted va a sentir un burbujeo y cómo fluye el agua por su oído. Para eso yo necesito que usted esté a este lado izquierdo y nos aseguramos que el pabellón auricular esté limpio. Realizamos la asepsia. Y sujetamos el medicamento para la administración. Tomamos el pabellón auricular a 1 o 2 centímetros, ingresamos el medicamento. Luego aplicamos a la paciente que quede en reposo de 2 a 3 minutos en esa posición. Luego procedemos a quitarnos los guantes, retiramos nuestro material y dejamos cómoda a la paciente. Luego procedemos al registro en nuestra hoja de carga. En este vídeo vamos a explicar cómo administrar gotas ópticas. Es aconsejable lavar las manos cuidadosamente antes de la aplicación. A continuación, hay que limpiar suavemente el pabellón auricular con una gasa impregnada en suero fisiológico. Así se evita que cualquier supuración penetre en el conducto auditivo. Templar el envase frotándolo entre las manos o introduciéndolo en agua tibia durante unos minutos. Abrir el envase que contiene el fármaco y dejar la tapa boca arriba, evitando así que se contaminen sus bordes. Con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante, coger la parte superior y posterior del pabellón auricular y tirar suavemente de ella hacia arriba y hacia atrás en los pacientes adultos, hacia atrás en los niños y hacia atrás y hacia abajo en los lactantes. Con ello se consigue alinear el conducto auditivo externo. Mientras se tira del pabellón auricular, hay que estilar el número de gotas prescrito, de tal manera que caigan sobre la pared lateral del conducto auditivo externo. No conviene aplicar las gotas dentro del conducto, ya que se puede producir dolor. Para evitar la contaminación, procurar que el extremo del recipiente no toque ninguna superficie.
Hay que presionar suavemente en el trago para facilitar que el medicamento avance por el conducto auditivo externo y permanecer en la posición adoptada otros 5 minutos más. Con ello se evita la salida del medicamento y se favorece que el oído externo se impregne adecuadamente. Gracias. Gracias. Listo. Muy bien. A ver, y ahora sí pueden dejar de compartir ya. Ujú. Ujú. Listo. Entonces sus compañeras han hablado de lo que viene a ser la vía óptica, ¿no? O sea, específicamente al oído. A ver, les voy a hacer dos preguntas. Cuando nosotros administramos medicamentos por vía óptica, eh, hasta dónde, hasta qué parte llega el medicamento normalmente? ¿Mm? ¿Hasta qué parte puede llegar? ¿Cuáles son los motivos? A ver, El canal auricular, profesora. ¿cómo? Al canal auricular. Sí, pero recuerden que nosotros tenemos tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Hasta qué parte específicamente llega? Hasta el oído interno, Miss. Ya. ¿Para qué se utiliza? ¿En qué caso se utiliza la vía óptica? En casos que el paciente tenga una inflamación en el oído, como puede ser una otitis. Ujú. Ya, muy bien. Para una infección, listo. Ya está. Un medicamento por vía óptica. Encontré la cicloploxa, perdón, es que es un poco mal. No, sí, La sí. ciprofloxacina más el hidrocortisona, que es un medicamento genérico, son gotas ópticas y es un antibiótico. También encontré el Otilin, eso sí es un nombre comercial, Ujú. pero investigué y están la lidocaína, neomicina y son también gotas ópticas, es un antimicrobiano. Y estuve buscando pomadas, pero encontré para los animales mayormente. Ya, sí, no, no te preocupes. Listo. Ya, muy bien. Muy bien, chicas. A ver, un ratito. Ya. Ya. A ver. Cruz, ¿no? Y Villegas. Muy bien. Ya. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién me mandó sus diapositivas? He recibido unas Mis, diapositivas. mis buenas tardes. A ver, Miss, voy a compartir yo. Ah, ya. ¿Tú me enviaste, hija, o Sí, quién Miss, me envió? a ver, voy a compartir yo, Miss. Ah, ya, como me decías para compartirlo por lo que estás con el celular. Sí, pues, Miss, pero ya llegué a mi cuarto ya. Ah, ya, listo.
No hay problema. Ya mismo, Miss. No, no se ve nada todavía, hija. A ver, un momentito. Ahora, Miss. Sí, ahora sí. Ya. Ya. Muy buenas tardes, maestra y compañeros. En esta oportunidad, yo y mi compañera Judy vamos a exponer sobre la vía nasal. ¿Qué es la vía nasal? La vía nasal es una alternativa para administrar medicamentos en aquellos pacientes con dificultades para tragar. La mayor parte de los casos de gripe son leves y mejoran sin necesidad de medicamentos, así como pueden observar en la imagen, ¿no? Las indicaciones. La administración de medicamentos por vía nasal está indicada para aliviar la inflamación, aliviar el dolor, limpiar las secreciones y humectar las fosas nasales. En las contradicciones sería que la hipersensibilidad al principio activo, oximetazolina, a otros descongestivos, adrenérgicos o alguno de los excipientes. Pacientes a los que se les ha practicado una hiperfectomía ¿cómo? Transesvenodial o algún tipo de cirugía con la exposición a la duramadre. Los equipos o materiales son una charola con cubierta que contenga una tarjeta de Kardec, medicamento indicado, equipo para aseo de fosas nasales y un gotero, un riñón con agua jabonosa y una toallita de papel. Voy a pasar a mi compañera Yuli para que siga poniendo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tipos de medicamentos se administran por vía nasal? Los tres tipos de medicamentos son los esteroides, antihistamínicos y alfa bloqueantes. En los esteroides son el tratamiento definitivo de la rinitis alérgica y la rinosinusitis alérgica. Y los antihistamínicos bloquean la liberación de la histamina. Es la sustancia clave en el desarrollo de los procesos alérgicos. Alfa bloqueantes se usan en pautas muy cortas, solo un par de días para evitar un efecto rebote, que esto puede debilitar los vasos sanguíneos y producir una rinitis medicamentosa. ¿Puede bajarle, por favor? El procedimiento. En el procedimiento, primero verificar la orden médica. Y lo más importante también es siempre lavarse las manos
em, no olvidarse de los guantes, preparar el equipo y llevarlo a la unidad del paciente. Em, Identificar el paciente, dar una preparación previa al paciente, mm, una preparación física también, o sea, explicarle de qué posición que se ponga el paciente, ¿no? Para que colabore. Dar posición de cúbito dorsal con la cabeza colgando hacia atrás para que se absorba el medicamento y para que no se vaya al sistema digestivo, sino que sea absorbido en la vía nasal. Realizar el aseo de las fosas nasales, ¿no? Antes de ello hay que cerciorarse que el paciente tenga la nariz limpia. Debemos facilitarle una toallita o algo para que se limpie. Tomar el gotero con el medicamento, colocar la punta del gotero sobre la superficie de las fosas nasales, levantar un poco la nariz y administrar el medicamento gota a gota. Em, em, ya después en el video lo vamos a ver. Colocar el gotero en el riñón con agua jabonosa, ¿no? Pedir al paciente que mantenga la cabeza hacia atrás por unos minutos hasta que se absorba el medicamento. Después también es necesario observar las reacciones del paciente. Puede tener una tos o estornudo, y puede ser también causado por una alergia o de repente el paciente no ha respirado por la nariz cuando estábamos administrándolo. Por eso siempre explicarle al paciente que tiene que respirar por la boca, ¿no? Dejar cómodo al paciente, ¿no? Es siempre también importante que el paciente se sienta cómodo antes y después. Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores a su uso. Hacer anotaciones en la hoja de registros correspondientes, ¿no? O sea, en su historia clínica tenemos que anotar el medicamento que se ha administrado, cuántas fue, todo ello. Acá siempre tener en cuenta los 5 correctos. No deberíamos de olvidarnos antes de todos los 5 correctos, que ya sabemos cuáles son. El paciente correcto, medicamento correcto, la hora correcta, dosis correcta y, ay, ustedes se acuerdan que me olvidé el último. Y, y, y también es necesario siempre entrar saludando al paciente, generando confianza para que el paciente esté relajado, se sienta relajado y colabore con nosotros, ¿no? Porque pues, puede ser que causemos de repente, si no le explicamos bien qué es lo que tiene que hacer, de repente algún accidente o algún inconveniente. Siguiente, por favor. Las complicaciones y las recomendaciones. Las complicaciones serían la epitasis, la rinitis, el traumatismo nasal, facial o tóraco-abdominal,
la obstrucción nasal, alteraciones del tabique, enfermedades que afecten a la función ciliar. También hay otro que se llama la disnea, que puede producir también, o sea, que el paciente puede sentir esa sensación de no poder respirar o de falta de aire. Y las recomendaciones en los inhaladores de cartucho presurizado, es recomendable sacar el cartucho que contiene el aerosol y limpiar una vez a la semana la cáscara de plástico y el protector de la boquilla con un paño húmedo o con agua templada, jabonosa, y aclarar con agua corriente. Secar bien evitando que quede agua en la base de la válvula. O sea, se refiere a la limpieza del equipo porque es un contacto directo con el paciente y siempre tiene que estar limpio. Los dispositivos de polvo seco hay que limpiarlos al menos una vez por semana con un paño seco y evitar guardarlos en ambientes húmedos, ¿no? Como los cuartos de baño, porque pueden proliferar algunos honguitos por la humedad. Las cámaras espaciadoras hay que limpiarlas al menos una vez al mes con agua tibia, jabonosa, y enjuagarlas con agua, y al final dejar secar al aire sin frotar. Vamos a escuchar un momentito el video donde se ve eh, cómo es que se administra por esta vía. Hija, no se escucha. Tienes que compartir también tu audio, si no, no se va a escuchar el video. ¿No le escuchan, Miss? A No, ver, no se escucha. Es que al momento de compartir, ya. a ver, dale clic. A ver. Clip aquí, ¿no, Miss? Sí, a ver. Nasal, se me olvidó Ahora sí. precisamente hablar de las instilaciones o gotas. Hemos hablado al final de spray, sólido o líquido, pero me olvidé las gotas. Esto es, vamos a imaginarnos que es un componente que viene así con gotas para aplicar vía nasal. Entonces, la forma de hacerlo sería, nos vamos a nuestra paciente Beatriz. Beatriz, suénate la nariz primero, límpiate, por favor. Me han mandado medio centímetro cúbico, así que lo pongo la medida medio centímetro cúbico y lo dejo aquí. Vale, te voy a echar unas gotitas en la nariz. Necesito que estés con la cabeza en hiperextensión para atrás y ahora vas a tener que respirar por la boca, ¿vale? Bien, así tranquilamente respirando por la boca. Entonces, yo ahora para ponerlo voy a utilizar esta posición. La posición que nos implica llamar es esta, pero la que tenemos que hacerlo es esta de 180 grados. ¿Para qué? Para que vaya a la parte de arriba.
de la bóveda de la nariz, por así decirlo, y luego vaya resbalando por las paredes nasales y haga ese efecto local. Si lo he hecho de esta otra manera, va a la boca, ¿vale? He echado las gotitas, vas a aguantar ahora unos 5 minutitos así, respirando por la boca tranquila, y después ya te dejo aquí el Kleenex. Ah, lo tienes ahí en la mano, después ya vida normal, ¿vale? Gracias, Beatriz. Ya. Ya, mis, ahora sí. Listo, ahora sí, muy bien. Eso fue todo, profesora. Ujú, listo. A ver, ¿en qué casos o por qué problemas es que se utiliza la vía nasal? Nasal les ha tocado a ustedes, claro. Profesora, por ejemplo, cuando los adultos mayores tienen dificultades para tragar, también cuando de repente, ¿cómo te puedo decir? Más que nada tragar o en niños también, en niños pequeños que tienen dificultades como esos. Y aparte, he leído también que tiene un efecto mucho más rápido porque es más fácil, incluso se está, como, hay, es- ¿cómo te puedo? No lo sé explicar, pero como su efectividad es mucho más rápida, eh, se está se está viendo que la mayoría de los medicamentos sean aplicados por esa vía. Ujú, ya. Ya, así como menciona mi compañera, los medicamentos que se utilizan por esta vía son, por ejemplo, la nicotina es para dejar de fumar, la calcitonina para la osteoporosis y el sumatriptan para la migraña. Y también como los corticosteroides para las alergias. Listo, entonces, claro, en este caso se utiliza, por ejemplo, la vía nasal más que todo para las alergias, ¿no? A ver, ahora sí, muchas gracias. Ya pueden dejar de compartir ya. Y avanzamos con el último grupo de hoy, que viene a ser acerca de la vía oftálmica, ¿ya? A ver, Aro y Rimachi, Mis buenas noches. ¿cómo estás, hija? Sí, Mis dime. buenas noches. El compañero Rimachi me acaba de escribir que tiene problemas con su internet y no va a poder ingresar. Ujú. Y yo mismo no sé compartir pantalla, lo estaba diciendo al compañero y me dice que por favor la Miss que sepa de entender para exponer para la siguiente. Yo le digo, no sé qué dirá la Miss compañero. Me acaba Miss que no puede ingresar, dice. Y está lejos de su casa, dice. Ujú, Y ese es mi grupo, Miss. Rimachi es ujú. conmigo, Miss. Sí, sí. Ujú. Ya, a ver, entonces vamos a avanzar ya, porque si no, no podemos quedarnos sin avanzar, ¿ya? A ver, por favor, antes de empezar, primero quiero hacerles recordar de que tienen pendiente lo que es el trabajo de los medicamentos por vía oral y por vía sublingual. Ya está la actividad en en el Classroom, está como actividad número 5, ¿ya? Y
En el caso de los demás medicamentos que ya hemos estado avanzando, como por ejemplo la vía tópica, ahora que vamos a avanzar lo que es la vía ótica, la vía nasal, en este caso a los ejemplos que se van a hacer, los vamos a desarrollar la próxima semana, ¿ya? Eso quiere decir que todos deben tener listo para el día lunes su lista de medicamentos tópicos. Ahorita les voy a escribir cuántos por vía tópica, cuántos por vía ótica y cuántos por vía nasal van a decir. Ya no les voy a subir actividad en el Classroom. La nota directamente va a ser de acuerdo a la participación que tienen en la hora de clase. ¿Ya? Listo. A ver, entonces vamos a empezar con lo que es la vía nasal y ótica, ¿no? A ver, voy a compartir que son los dos temas que han hablado sus compañeras. Ya nosotros hemos desarrollado lo que es la vía tópica el día lunes, ¿no? Ahora vamos a avanzar lo que es la vía ótica. Ótica, ojo, no confundir, porque hay otra vía que es parecida a la vía oftálmica, pero se dice óptica, con una P aquí, ¿no? Óptica. Entonces, no confundamos, por favor. Sí, dime, hija. Disculpa, ¿y la vía nasal con la vía inhalatoria son iguales? No, no son iguales tampoco. La vía nasal solamente queda en las fosas nasales e inclusive puede llegar hasta la nasofaringe, o sea, casi al inicio de la garganta, ¿no? Y por eso es que se utilizan los famosos spray, pero solamente para la nariz, para la congestión, los goteros, ¿no? O sea, no va a avanzar más allá. En cambio, la vía inhalatoria es diferente, esa sí llega hasta los bronquios y los pulmones, ¿ya? Listo, entonces, primero empecemos con la vía ótica, ¿no? La vía ótica viene a ser una de las vías que pertenece a la vía tópica. ¿Por qué? Recordemos que todo el grupo de los medicamentos que son por vía tópica son aquellos que se administran para poder aliviar las afecciones del lugar, o sea, se administra en la mucosa, en una determinada mucosa o en la piel. Si es vía tópica o cutánea, se aplica en la piel. Si es vía ótica, se aplica en el oído. Si es vía oftálmica, en el ojo. Si es vía nasal, solamente en la mucosa nasal, en la nariz. En las fosas nasales, valga decir, ¿no? En lo que es la vía vaginal, en la vagina y en la vía rectal, solamente en el recto, ¿no? Entonces, en un lugar específico. Todos ellos pertenecen al grupo de la vía tópica. La vía ótica es la administración del medicamento en el conducto auditivo externo. Ahorita vamos a ver, vamos a recordar un poco de lo que es anatomía. ¿Y para qué? Para diferentes efectos terapéuticos. O sea, pueden ser para efectos que curen o efectos que disminuyan o controlen alguna dolencia, ¿no? Listo, entonces eso viene a ser la vía ótica, la administración de medicamentos por vía ótica. Vamos un poco a ver la anatomía. A esto es lo que yo me refería, ¿no? El oído, lo que es el órgano de la audición, que viene a ser el oído. Ojo, no confundir esto
que está en la parte externa no es el oído, sino es el pabellón o auricular o la oreja, ¿no? Lo que está dentro viene a ser el oído. El oído viene a ser un conducto por el cual se transporta o viajan los sonidos y a lo largo de este conducto estos sonidos se van a convertir en sonidos específicos que nosotros vamos a identificar, ¿no? Este sonido va a viajar a lo largo de estas tres partes del oído. Oído externo. El oído externo, ¿dónde empieza? Desde que empieza el canal auditivo hasta el tímpano. Hasta ahí viene a ser el oído externo. El oído medio va desde el tímpano hasta lo que corresponde los huesecillos o los pequeños huesos que están en el oído. Y el oído interno corresponde a la cóclea o laberinto, a lo que vienen a ser los canales semicirculares y por último el nervio auditivo, ¿no? Que es el que se encarga de transportar el estímulo auditivo hacia el cerebro para poder procesar los sonidos que nosotros estamos escuchando, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada una de estas partes son muy importantes. ¿Y por qué estoy haciendo esta parte introductoria en lo que es la vía óptica? Porque nosotros debemos reconocer las partes y los órganos que corresponden al oído. En el oído externo solamente se encuentra el conducto auditivo y en este conducto auditivo ustedes se podrán dar cuenta que siempre vamos a segregar o producir cerumen, ¿no? El cerumen viene a ser una producción del mismo oído que es de manera natural. Algunas personas lo producen en mayor cantidad y otros en menor cantidad, ¿no? Pero este cerumen tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del cerumen? ¿Por qué es importante el cerumen? Profesora, para proteger al oído. Claro, para proteger al oído de cuerpos extraños, de que puedan ingresar ciertos insectos, porque sí ingresan, ¿no? Entonces, este cerumen lo va a atrapar para que no siga avanzando, ¿ya? Entonces, el cerumen no es malo. ¿Cuándo viene a ser malo? Cuando nosotros nos llevamos unas prácticas de higiene adecuadas. Y tampoco consiste en introducir hisopos o de repente objetos que lo único que van a hacer es que el cerumen, en vez de extraerlo, lo vamos a empujar, lo vamos, como se dice, a presionar hacia el tímpano, ¿no? El hisopo lo único que hace es empujar, no limpia, porque hay cerumen que puede estar semisólido, o sea, pastoso, ¿no? Y en otros casos el cerumen está muy seco, muy compacto, puede estar adherido en el canal auditivo y podemos ocasionar lesiones. Entonces hay que tener cuidado, pues, ¿no? Cuando nosotros vamos a asearnos el conducto auditivo. Y la cuestión no es introducir el hisopo hasta que prácticamente desaparece, no, sino tenemos que limpiar poco a poco porque el mismo cerumen solito va a ir cayendo porque se va a seguir produciendo más, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ocasionar si nosotros nos limpiamos con demasiada fuerza o de repente lo que hacemos es introducir muy dentro algunos objetos extraños? Podemos perforar este tímpano, ¿ya? Listo, eso corresponde al oído externo. Y normalmente los medicamentos que nosotros utilizamos para la vía óptica van a ser o van a llegar hasta el conducto auditivo externo, ¿ya? El tímpano. El tímpano viene a ser el inicio del oído medio. El tímpano viene a ser una membrana
bastante frágil, bastante elástica. ¿Qué es lo que va a hacer? Al momento que ustedes escuchan sonidos, este tímpano va a empezar a vibrar, ¿no? Al vibrar, lo que va a hacer es impulsar el movimiento de estos tres huesos, ya, para poder también llevar el sonido hacia el nervio auditivo. Entonces, es muy importante el tímpano. Pero, ¿qué pasa cuando este tímpano, que es bastante delgado, se empieza a fibrosar? Para empezar, ¿por qué se puede fibrosar un tímpano? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué está pasando ahí? De repente la persona utiliza muchos audífonos a un volumen muy alto, personas que trabajan en lugares donde hay ruidos que tienen un tono muy alto, ¿no? Entonces este tímpano poco a poco se va a ir engrosando, se va volviendo más fibroso, se vuelve más grueso. Por lo tanto, ya no tiene la misma elasticidad. ¿Y qué es lo que puede pasar aquí? Si el tímpano se fibrosa, se vuelve más duro, ¿qué le puede pasar a la persona? La otitis. No, 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 no. La ¿Su otitis viene a ser una equilibrio, infección. Miss? No, tampoco tiene ¿Pérdida que del ver. equilibrio? No, no pierde el equilibrio, Villegas. Otra cosa, si se fibrosa, este tímpano se Suena vuelve... la sordera. Exacto. La sordera. Empieza a perder la audición. Empieza a tener la famosa hipoacusia, ¿ya? Disminuye su audición. Y eso hay que tener bastante cuidado. Las personas que utilizan de repente audífonos, está bien, no hay problema, pero utilicen un volumen que sea pues bajo, no muy alto, porque el mismo oído se va acostumbrando, ¿no? Ya, entonces, ahora, otra cosa es que también puede haber infecciones. Al haber infecciones, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a una piscina o de repente al mar o en la misma ducha, si ingresa agua al conducto auditivo y se queda aquí, puede formarse una infección por hongos. Y este tímpano inclusive puede llegar a perforarse. Si nosotros introducimos objetos extraños, se puede perforar. Y cuando el tímpano se perfora, sangra. Y es bien escandalosa la sangre. Empieza a salir sangre, sangre del oído, ¿no? Y eso no es bueno, porque igual el tímpano va a sanar, va a cicatrizar como cualquier herida, pero al cicatrizar, ustedes saben que una cicatriz es más gruesa, ¿no? Entonces también puede disminuir su audición. Listo, acá tenemos los tres huesecillos que son impulsados por esta membrana elástica que es el tímpano. ¿Cuáles vienen a ser estos tres huesecillos? El martillo, yunque y estribo, ¿ya? Después tenemos aquí ya el oído interno. En el oído, antes que me olvide, miren, me estaba pasando. Este oído medio se comunica con lo que es la garganta, ¿no? Por eso es que siempre se relaciona la nariz, el oído y la garganta. Tenemos la nariz congestionada, se tapan los oídos. Tenemos de repente la garganta inflamada y empezamos a toser, nos empieza a doler el oído. ¿Por qué? Porque está relacionado. Y este conducto que viene a ser la trompa de Eustaquio, ojo, trompa de Eustaquio, no vayan a confundir con trompa de Falopio. Trompa de Eustaquio, lo que se encarga es de lubricar este conducto, ¿no? Pero cuando hay una inflamación o hay una infección, aumenta la cantidad de líquido, porque el líquido ingresa y sale, ingresa y sale. Pero si se inflama esta trompa de Eustaquio, va a ingresar el líquido
y no va a poder regresar, no va a poder salir. Y esto va a ocasionar presión aquí en el oído medio y ahí sí se puede producir, ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué problema puede ocasionar? Sordera. No, ya la sordera ya no. Claro, no vas a poder escuchar, pero por el momento, pero es por algo más. ¿Cómo se llama esta condición, esta enfermedad? Lo dijeron hace un momento. Otitis. Exacto, muy bien, Guamaní. Otitis, la famosa otitis media, ¿no? Y va a doler, va a producir un dolor tan intenso. ¿Por qué? Porque ese líquido aquí va a hacer presión, ¿no? Y obviamente también va a haber una infección, ¿ya? Listo. Miren, entonces ya ven, se dan cuenta qué importante es conocer la anatomía en cada parte, especialmente en estas zonas, ¿no? Ahora vamos a ver los órganos del oído interno. Tenemos la cóclea o también tiene otro nombre. ¿Qué forma tiene esto? De un caracol. De un caracol. También se le llama caracol, ¿no? Y aquí tenemos los canales semicirculares que pertenecen al laberinto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta partecita del oído interno, lo que pertenece al laberinto, porque parece un laberinto, valgan verdades, ¿no? Esto, cuando se infecta, eso sí puede producir un problema que viene a ser, ¿cómo se llama? Si hay una infección o hay un problema en el laberinto, ¿cómo se llama? Otitis. No, ya la otitis ya la vimos aquí. Aquí, si es el laberinto, ¿cómo se llama? En su nombre está. ¿Qué cosa? Hay un problema, hay una enfermedad a nivel del oído interno. Cóclea. Cocleatitis. No, laberintitis, laberintitis. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué tiene la persona cuando tiene laberintitis? Va a tener Se inflama. mareos, vértigo, va a perder el equilibrio, se puede inclusive hasta caer. Ustedes, por ejemplo, están sentados y se paran, el sentido de equilibrio, uno de los órganos del equilibrio viene a ser el laberinto, esta parte del oído interno, nos permite mantenernos equilibrados y que no tengamos mareo, ¿no? Pero si la persona, ustedes cuando se paran, normal, pueden continuar, caminan, no tienen ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si la persona tiene esta condición, este problema de laberintitis? Se para o hace algún movimiento, se agacha, uy, la persona se puede hasta caer porque pierde la estabilidad, pierde el equilibrio, ¿no? Listo. Entonces, no hay que permitir de que la persona llegue hasta una infección en el oído interno, ¿ya? Listo. Y esto está relacionado pues con el nervio auditivo. Entonces, esos son los problemas que pueden pasar en el oído y están relacionados con las estructuras, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. A ver, vamos a ver los medicamentos óticos. O sea, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para el oído? Nosotros los podemos clasificar en 4 grandes grupos. Tenemos el grupo de medicamentos para el oído, que son los antiinfecciosos o los antibióticos o los antibacterianos, ¿no? O sea, para combatir la infección en el caso de que haya una infección.
¿Qué infección se puede producir a nivel del oído? Y ustedes lo dijeron, la otitis, ¿no? La otitis. Puede ser por una bacteria o puede ser por un virus, ¿no? Después tenemos el grupo de los antimicóticos. ¿A quién combate los antimicóticos? A los hongos. A los hongos. Muy bien, a los hongos, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado en el esquema anterior, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a introducirnos a un lugar que esté húmedo, o sea, que tenga agua, como por ejemplo una piscina, el mar, o para poder ducharnos, las personas que tienen sensibilidad en el oído, de preferencia deberían utilizar tapones auditivos de algodón, pues las torundas de algodón, ¿no? ¿Para qué? Para que no ingrese el agua, porque puede producirse los hongos. Y eso es bastante fastidioso, porque produce escozor, secreción, ¿no? Dolor. Y como les dije, el hongo tiende a perforar, especialmente el tímpano, ¿no? Agentes ablandadores del cerumen. Este es el tercer grupo de medicamentos que se utilizan. ¿Por qué? Como ya también les había mencionado, hay personas que producen gran cantidad de cerumen y ese cerumen se vuelve seco, pero no cae, sino que se vuelve compacto, se adhiere demasiado a las paredes del conducto auditivo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos pues este tipo de medicamentos para poder ablandarlo y sacarlo con facilidad. Y por último, el grupo de los analgésicos. ¿Para qué sirven los analgésicos? Para el dolor. Para el dolor. Muy bien. Para el dolor, ¿no? A ver, vamos a mencionar algunos. Dentro de los antiinfecciosos, por ejemplo, ya lo dijo su compañera, tenemos el ciprofloxacino, ¿ya? El ciprofloxacino. También tenemos una pomada que viene a ser la terramicina. Y usted dirá, pero si eso se echa al ojo normalmente. Pero también se puede utilizar en el caso del conducto auditivo, ¿no? Esos combaten la infección. Esos son los medicamentos antiinfecciosos. Ahora, vamos con los antimicóticos. Por ejemplo, dentro de los antimicóticos tenemos, a ver, dentro de los antimicóticos para el oído, a ver, déjenme recordar uno que sirve para los hongos, especialmente cuando hay bastante humedad. En el caso de los antimicóticos, también se pueden utilizar, por ejemplo, el metronidazol, lo que es se puede también utilizar la ciprofloxacina, se puede utilizar el clotrimazol,
¿no? Son antimicóticos bastante usados. Los agentes ablandadores del cerumen, el más usado viene a ser la glicerina. La glicerina, ese se utiliza bastante. Basta con que se le eche 2 gotas de glicerina a cada conducto auditivo por día. O sea, tiene que ser constante también la persona, ¿no? No es que con un día el cerumen va a ablandar, no, tiene que echarse constantemente, ¿no? Y poco a poco va a ir cayendo ese cerumen o ese tapón que está ocasionando que la persona no escuche. Analgésicos. Dentro de los analgésicos tenemos, por ejemplo, lo que es la cifazolona, tenemos lo que es la dexametasona, ¿no? Para ayudar a desinflamar. Tenemos la lidocaína también. Entonces, esos son los 4 medicamentos. Ojo, no es necesario que ustedes se aprendan los medicamentos, sino cuáles vienen a ser los grupos, ¿no? Los grupos y obviamente su función. Antiinfecciosos para combatir la infección. Los antimicóticos para combatir lo que son los hongos. Los agentes ablandadores del cerumen ayudan a, como dice su nombre, a ablandar el cerumen y quitar el tapón de cerumen. Los analgésicos sirven para el dolor, ¿no? Precauciones. Se deben tener en cuenta previamente 2 aspectos. Primero, que hay que evitar la presencia de agua en el oído. Tenemos que evitar, ¿no? Y en todo caso, si es que ha ingresado, hay que secarlo. ¿Y cómo se va a secar? No introduciendo un hisopo. Lo que nosotros podemos hacer es con un pañito formar como una especie de ir doblándolo como si fuera un hisopo, asemejando un hisopo, e introducir para que vaya absorbiendo la humedad, ¿no? ¿Y por qué? Ya ustedes saben que puede haber Sí. crecimiento de bacterias. Sí, dime, Vivanco. Miss, cuando, por ejemplo, mi oídito se tapa, yo le echo agua. No, pero es que el problema, si hasta ahorita de repente no te ha sucedido algo, no es conveniente, el agua no, porque ustedes saben que en todo lugar que está húmedo y que hay oscuridad, y uno de ellos pues viene a ser el oído, entonces en ese caso puede formar hongos, ya puede formar hongos y puede haber una infección micótica. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? La mezcla de excipientes con el cerumen puede ser ineficaz, o sea, si nosotros de repente queremos utilizar gotitas, hay unas gotitas óticas, como por ejemplo el otosambón, es un medicamento, ¿no? Como es líquido, como es agua prácticamente, es un medicamento líquido, no al tener reacción con el cerumen no va a salir. ¿Por qué? Porque el cerumen es viscoso. Entonces, ¿cómo podemos atacar el cerumen? Con una sustancia un poco más densa, que en este caso viene a ser como la glicerina, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver las formas farmacéuticas. ¿Qué formas farmacéuticas nosotros vamos a encontrar? ¿Qué presentación de medicamentos? Tenemos gotas, se puede aplicar gotas óticas, ¿no? Se pueden utilizar pomadas óticas. Las gotas óticas, ¿qué tipo de forma farmacéutica es? ¿Líquida, sólida, semisólida o gaseosa? Líquido. Líquida. Muy bien, líquida. Las pomadas, ¿qué tipo de presentación es? Sólido, sólido, Miss. Las pomadas son sólidas, a ver, como las tabletas. Semisólido, ¿no? Ah, semisólida. Perdón, Claro. No, sólido viene a ser las tabletas, las pastillas, las grajeas, eso sí, ¿no? No, pero las pomadas, como dicen tus compañeras, son semisólidas, ¿no?
Ay, Tello, qué malo. Ventajas y desventajas de la vía óptica. Las ventajas, se logra tener un efecto local, o sea, si tengo dolor de oído, tengo el oído tapado y me aplico un medicamento, entonces obviamente voy a obtener el efecto en esa zona, ¿no? Es bastante rápida, sí, la acción del medicamento por vía óptica es rápida. Remueve de forma sutil e indolora secreciones y cuerpos extraños también. Aquí me detengo un ratito. ¿Por qué? Porque a veces ha sucedido, han llegado inclusive a emergencia personas con molestias en el conducto auditivo y cuando les hacen una otoscopía, o sea, le visualizan el conducto auditivo, se dan cuenta de que se ha introducido un insecto. ¿Puede introducirse insectos? Sí, de gran tamaño. Podemos encontrar, por ejemplo, desde lo que son, pues, larvas, podemos encontrar de repente lo que, las larvas son pequeñas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, eh, pequeñas polillas, podemos encontrar escarabajos, podemos encontrar inclusive hasta cucarachas se ha encontrado, ¿no? Y lo malo que estos insectos cuando se introducen al conducto auditivo, ¿qué es lo que sucede? En sus extremidades, en sus patas, tienen como una especie de vellosidades. Entonces, lo que va a hacer al momento de ingresar al conducto auditivo y al querer forzarlo para sacarlo, estando vivo, no lo vamos a poder sacar porque se va a adherir al conducto auditivo. Y si nosotros lo queremos sacar a la fuerza, lo que vamos a ocasionar es lastimar, ¿no? El oído. Entonces, nunca podemos sacar a un insecto vivo. Ojo, hay que tener mucho cuidado también cuando tenemos mascotas y tienen garrapatas. La garrapata se puede introducir al conducto auditivo y es bastante peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza? Se utilizan medicamentos aceitosos. ¿Por qué? La glicerina, el aceite de bebé, ¿no? Son de consistencia oleosa, son de consistencia grasosa, que va a hacer, hay que introducirle, echarle las gotas bastante, ¿no? Hay que introducir bastante líquido, perdón, estas gotas, ¿para qué? Para que el insecto muera ahogado y tenemos que esperar un determinado tiempo. Una vez que el insecto muere por esta sustancia oleosa, entonces recién ahí la podemos sacar. Pero sí, como les digo, puede introducirse hasta cucarachas, desde pequeñas hasta grandes, y la persona va a sentir una molestia, ¿no? Se ha visto casos así, entonces ya saben qué hacer si se introduce un insecto al oído, ¿no? Listo. O a veces los niños, pues los niños se introducen objetos, se introducen semillas, al igual que la nariz, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En ese caso, sí, hay que llevarlo automáticamente al otorrinolaringólogo o al especialista para que le saque, ¿no? Desventajas. ¿Cuál es la desventaja de la vía óptica? En este caso puede llegar a producir molestias e incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para algunas personas es bastante fastidioso la introducción de estos medicamentos, ¿ya? Porque van a sentir que se les tapa el oído, la incomodidad de estar en una sola posición, ¿no? En algunos casos, inclusive, en vez de mejorar el dolor, lo que ocasiona es el aumento del dolor, ¿ya? Recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestros oídos. Revisiones periódicas del oído, ¿no? Por eso está el especialista. El especialista viene a ser el otorrinolaringólogo. No usar objetos puntiagudos ni duros para poder limpiarse los oídos.
He visto personas que se introducen los lapiceros, las tapas de los lapiceros, ay, tiene su nombre, esos ganchitos. Las horquillas, ¿no? Esos ganchitos negritos que se colocan para el cabello, llaves, ¿no? Palitos de Profesora, fósforo, todo eso, y todo, eso es perjudicial. Sí, dime, Guamaní. no, es que quería decir todo lo que esté al alcance de nuestras manos a veces. No pensamos en el daño que vamos a ocasionar, pero lo hacemos, eso es Ujú, cierto. ujú. Sí, como dice su compañera, todo, ¿no? Hay cosas a veces no se introducen, no les da ese temor, ¿no? De perforarse el tímpano, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con eso. La limpieza diaria debe limitarse al pabellón auditivo externo. O sea, podemos utilizar los hisopos, pero no introducirlos. Hay que mantener la limpieza solamente en el pabellón auricular y en el conducto auditivo solamente en la parte externa, en la parte se puede visualizar. No introducirlo demasiado, porque como les digo, no es que limpie, sino que lo que estamos haciendo es empujar todo el cerumen y lo que vamos a ocasionar es que se compacte, ¿no? Y tiene que ser diario, eso sí, la limpieza. Los medicamentos óticos deben utilizarse para un único paciente, porque en el caso de los goteros o de las pomadas, el dispensador, o sea, la punta del frasco, si nosotros lo compartimos, podemos contagiar a otras personas, ¿no? Entonces tiene que ser personal. Si la punta del gotero o aplicador toca el pabellón o el conducto auditivo, hay que lavarlo con agua tibia y secar con una gasa estéril, ¿no? Pero de preferencia tiene que ser personal el medicamento. Y una vez que ya nosotros dejamos de utilizar este gotero o de repente el medicamento, a veces lo guardan y está guardado meses, un año, y a veces queremos volverlos a usar. Ya no, ese contenido ya no tiene la misma esterilidad, o sea, ya no está limpio, ya no está, ya no va a hacer efecto, ¿no? De la misma manera. A ver, en el caso de la técnica de administración de gotas ópticas, ¿qué materiales se necesitan? El medicamento, guantes, gasas estériles, suero fisiológico y una batea, ¿no? Tener presente lo siguiente. Primero, que nosotros debemos lavarnos las manos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Segundo, dos cosas que nosotros debemos tener en cuenta y que lo vamos a repetir en todos los procedimientos. Primero, el lavado de manos, que es parte de la bioseguridad. Y segundo, lo que es la preparación psicológica. ¿Qué significa esto? Que yo voy a decirle a mi paciente, yo voy a prepararlo, le voy a mencionar qué procedimiento voy a hacer, ¿no? ¿Qué procedimiento voy a hacer? ¿Por qué? Porque si yo de frente le digo, a ver, pon tu cabeza de costado y le voy a introducir o le voy a aplicar el medicamento, entonces, ¿qué es lo que hoy voy a ocasionar? La persona va a reaccionar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que prepararlo psicológicamente. Limpiar suavemente el pabellón auricular, ¿no? Y el meato del conducto auditivo, o sea, la parte externa, o sea, donde inicia el conducto auditivo. Asegurarse de que el paciente no es alérgico a ningún medicamento. Hay que verificar hay que verificar lo que es la fecha de vencimiento antes de aplicar el medicamento. Por ejemplo, cuando son gotas, nosotros tenemos que temperar las gotas. ¿Cómo podemos temperarlas? No es que lo vayamos a calentar, ojo. En este caso,
nosotros podemos colocarlo en nuestras manos. Con el calor de nuestras manos, el medicamento va a cambiar un poco de temperatura y no vamos a tener esa reacción del paciente cuando le cae la gota y le cae la gota fría, ¿no? Y evitar que la punta del gotero toque la oreja. Tiene que ser a una cierta distancia. Tenemos que reclinar la cabeza hacia el lado no afectado. O sea, por ejemplo, si yo quiero aplicar en el conducto auditivo izquierdo, tengo que recostar a la persona su cabeza hacia el lado derecho, ¿no? En los adultos, ¿cómo tiene que ser para poder enderezar el pabellón auditivo? Ojo, el pabellón auditivo no es como si fuera un túnel que está recto, no. Ustedes fíjense de repente en la persona que tienen cerca, fíjense cómo es el conducto auditivo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que agarrar de la oreja para poder visualizar hasta el fondo del conducto auditivo, ¿no? Y voy a visualizar, voy a hacer el cerumen o voy a visualizar el tímpano. En el caso de los adultos, cómo se estira el pabellón, se estira hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Miren, por ejemplo, en lo que es la... Ay, disculpe. Fíjense en la cámara, ¿no? A ver, el pabellón auricular, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, para poder enderezar lo que es el conducto auditivo, ¿qué es lo que van a hacer? De esta parte, en el adulto, en la parte de arriba, ustedes van a levantar y llevar hacia atrás. De esta manera es que nosotros vamos a enderezar el conducto auditivo para poder introducir las gotas. Ese es en el adulto. En el niño, ¿cómo es en el niño? En el niño nosotros agarramos del lóbulo. Este es el lóbulo donde va el arete, ¿no? El lóbulo, que va, ¿cómo lo vamos a llevar? Hacia abajo y hacia atrás. Es diferente la forma como se aplica el medicamento en el niño o el adulto es diferente, ¿no? Entonces, vuelvo a